de lo peor, porque también sabemos que hubo mucha gente que hubiera hecho muchísimo más para que este proyecto fracasara. Y hemos normalizado la violencia. Esos tres factores parecen ser como los determinantes de nuestro tiempo. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Óscar Murillo. Él es un investigador, historiador y docente que además está enfocado en los procesos relacionados contra la violencia, los derechos humanos, la democracia y no solamente en Colombia, sino también en Latinoamérica. Bienvenido, Óscar, a este espacio. ¿Cómo estás? Bien, Sara, muchas gracias por la invitación. Conversar esta tarde. Claro que sí, Óscar. Para comenzar, cuéntanos qué te motivó. Porque no son vías paralelas. En realidad, digamos, cada vez siento que se ha hecho más integral, porque las preguntas que yo me hago desde el mundo de la academia y de la investigación un poco están claro también de pensar ciertos problemas contemporáneos alrededor del medio ambiente y sobre todo, digamos, del impacto humano alrededor de eso. Entonces siento que no son como vidas paralelas, sino que cada vez son más armónicas el ejercicio de la docencia, la actividad comunitaria que yo desarrollo. Y creo que desde allí un poco me hago esas preguntas y las encuentro o intento encontrar respuestas en el ejercicio comunitario que hago. Listo, Óscar. Quisiera que también nos contaras en qué iniciativas ambientales estás, de cuáles haces parte y si lideras alguna actualmente. Yo básicamente me considero un promotor de la educación ambiental y entiendo básicamente por esta, digamos, un ejercicio que permita hacerse responsable primero de lo que consumes y segundo del residuo que eso genera y tercero del entorno que habitas. Y encuentro que esos tres factores principales básicamente se pueden desarrollar con mayor facilidad en la PACA de Gestora Silva. Creo que esos tres principios que son los que me movilizan a mí, digamos, se encuentro en la PACA de Gestora como el lugar para realizarlos en un entorno comunitario de pequeña escala. Bueno, ya que tocas el tema de las PACas, hablemos acerca de eso, de qué son las PACas digitales. La PACA de Gestora Silva es básicamente una tecnología de tratamiento, recuperación y aprovechamiento de residuos orgánicos generados en casa, en una técnica que básicamente busca, mediante la fermentación y, digamos, el uso de un molde de material vegetal, digamos, evitar, primero, hacerse responsable, digamos, de lo que consumes en casa. Sí. Segundo, evitar que esto termine en el relleno sanitario mexicano. Hoy tenemos un relleno sanitario que es absolutamente obsoleto, que recibe por encima de las 1.000 toneladas diarias de residuos, entre orgánicos e inorgánicos. Y es básicamente un modelo, pues, digamos, obsoleto, privatizado y segregador. Entonces, un poco pensándose en eso, es que surgió la alternativa de gestión comunitaria y en pequeña escala de la PACA de Gestora Silva. Para decirlo de manera sencilla, la PACA de Gestora Silva es el mismo proceso que se hace con el queso con el vino. No pudre los residuos, sino que los fermenta. Y evita, digamos, que estos terminen llegando al relleno sanitario y gestionando en entornos comunitarios que permiten el encuentro paritario intergeneracional. Es un poco en grandes líneas lo que es una PACA de Gestora Silva. Óscar, y ya que trabajas con estas comunidades, ¿cómo han recibido ese trabajo que lideras? ¿Cómo de pronto han tomado conciencia? ¿Has notado esos cambios y esos efectos que han tenido realmente estas iniciativas? Sí, yo creo que ha habido cambios. Pues, de entrada un poco hay que, digamos, desmitificar ese sentido de comunidad que entendemos un poco por esta, ¿no? A veces pensamos un poco que comunidad es como una especie de cosa pristina y muy transparente y no un campo de conflicto en el que se encuentran, digamos, distintas perspectivas de lo que es el bien común y el espacio público. Pero percibo que sí han habido logros importantes. Solamente, digamos, para que tengas un poco alguna referencia, estamos aquí, es una localidad que tiene más o menos 77.000 hogares. Y en esos 77.000 hogares, la encuesta multipropósito, la última que se hizo en Bogotá, arrojó que el 14% de esos hogares no estaban clasificando residuos en la fuente, es decir, en sus casas propiamente, porque básicamente no sabían cómo hacerlo. La PACA de Gestora Silva es una tecnología que, mediante ese ejercicio comunitario, permite de entrada un ejercicio de clasificación en la fuente y un proceso autogestionado de aprovechamiento del residuo orgánico. Y eso se traduce concretamente en que ya el último dato que yo tengo es que se redujo más o menos a 50.000 toneladas de los residuos que el operador que se encarga, digamos, de Teusaquillo recogió, digamos, en el 2023, y eso es más o menos en toneladas, un poco menos de lo que venía registrando el año pasado. O sea que sí hay un paso que puede parecer pequeño, pero es importante porque le está brindando a la gente la capacidad de gestionar en un entorno comunitario y en pequeña escala sus residuos orgánicos. Y eso ya es un primer avance importante.
Claro, y es que primero hay que generar una conciencia para que desde las casas empecemos a aprender eso, porque muchas veces ni siquiera en las casas nuestros padres no tienen como ese conocimiento, entonces pues es difícil también como apropiarnos del medio ambiente y todo esto. Quisiera que también nos hablaras acerca de las tejedoras de redes de educación ambiental. ¿Qué es esto? Teusaquillo Tejedora de Redes de Educación Ambiental es un proceso. Para decirlo de manera muy sencilla, vemos que hay dos maneras de implementar procesos de educación ambiental. Una que son los PRA, que son básicamente los modelos de gestión, los modelos de educación ambiental que se desarrollan en entornos escolares institucionalizados. Y los PROCEA, que son procesos de educación ambiental de corte ciudadano y que se buscan desarrollar en entornos comunitarios y no convencionales, es decir, cosas por fuera del aula. Este PROCEA, digamos que es un PROCEA que se implementó gracias a los presupuestos participativos, que es un mecanismo de participación ciudadana que se ha implementado en Bogotá, que prioriza y define hacia dónde invertir el recurso público. Y este es un proyecto poco que comenzamos a lograr a partir, digamos, de los más de 980 apoyos ciudadanos que nos respaldaron, digamos, mediante un ejercicio de elección, que si bien no nos dio el primer lugar, con un ejercicio de control social, pero logramos descubrir un poco que la localidad de Teusaquillo tenía los recursos para implementar un PROCEA, que en este caso fue Teusaquillo Tejedora de Redes de Educación Ambiental. Hablamos de que has trabajado como frente a la localidad de Teusaquillo, de pronto está en tus planes irte hacia otras localidades, empezar también a trabajar de mano con otras localidades, o por ahora, ¿qué has pensado con respecto a eso? La PAC de Gestión Silva ya es un movimiento social y comunitario en el país, sino no depende un poco de una sola persona. Eso digamos que ya hoy habla bien, digamos, del movimiento. Y siento que el ejercicio que nos abrió paso con el PROCEA pues fue una escuela, sobre todo de participación, así lo hemos llamado, porque básicamente, como lo señalabas hace un momento, pues la conciencia no surge de la nada. Entonces, si tú le das a la población y a la comunidad un saber, una capacidad instalada de visibilización, estás empezando a transformar en pequeña escala los entornos comunitarios alrededor del cuidado ambiental. Siento que esos son los tres elementos básicamente que contiene el PROCEA. Básicamente le digo a la gente, usted puede aprender alrededor de avistamiento de aves, fauna urbana y otra serie de saberes necesarios para el cuidado ambiental, junto a las herramientas que le permitieran una capacidad instalada para autogestionar sus procesos. Y 18 señaléticas instaladas en toda la localidad que permiten que cualquier transeúnte pueda reconocer pues, los lugares habitados en términos de reconocer los ecosistemas y qué colectivos humanos están cuidando de estos. Claro, qué interesante, Oscar. Bueno, y en este recorrido que llevas ya un buen tiempo en este trabajo, quisiera que nos contaras cuál es el reto más grande que has tenido. Los retos muchísimos. Yo creo que PROCEA mostró, fue una suerte paradójica, porque fue una escuela de participación, pero la escuela de participación también implica que te enfrentas, digamos, al conflicto y cómo lo gestionas. Yo hoy lo puedo decir como con toda tranquilidad, siendo que ese PROCEA permitió ver el verdadero rostro de muchas personas en la localidad de Teusaquillo, desde lo mejor hasta lo peor, sí. Que es no. Desde lo peor, porque también sabemos que hubo mucha gente que hubiera hecho muchísimo más para que este proyecto fracasara. Claro. Pero también encontramos mucha gente que alrededor de los afectos y ese tejido comunitario que se fue creando entre procesos como Latinatas, los chicos de Scout Meraki, y procesos, digamos, alrededor de la PAC digestora, dijeron, vamos a sacar esto adelante. Y te encuentras un poco alrededor de los afectos, y creo que esa es la mayor lección. Ver el verdadero rostro de la gente, y a veces eso es necesario también. Claro, qué interesante. También sabemos que eres historiador. ¿Cómo haces para utilizar esa profesión y a la vez también cómo ayudarle un poco al medio ambiente con esto? Porque básicamente el cambio climático es ante todo un proceso antrópico que se ha generado a lo largo del tiempo. Es decir, los historiadores no nos hacemos preguntas por el pasado, sino nos hacemos preguntas por el tiempo y por la acción humana en ese tiempo. Y buscamos entender un poco los vestigios que la humanidad ha dejado para reconstruir determinados contextos. Entonces, siendo un poco que el cambio climático también no puede explicarse desde una perspectiva que no sea temporal y que ponga, digamos, en contexto un poco este fenómeno desde inicios prácticamente de la revolución industrial hasta los procesos más contemporáneos. Entonces, digamos que es un poco esa perspectiva las que yo me hago todo el tiempo. Yo no dejo esto de ser historiador cuando termina la clase. Soy historiador todo el tiempo.
Como te decía ahorita, también pienso que esto es falta de conocimiento, no solo de los ciudadanos, sino también de todas las personas que llegan a Bogotá de otras ciudades y de otros departamentos. ¿Qué crees que podemos hacer nosotros, de pronto las personas que no estamos tan sumergidas en estas iniciativas, pero qué podemos hacer para apoyar y colaborar con el medio ambiente? Creo que empezarse a cuestionar desde lo más pequeño de la vida cotidiana. ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué compro cuando voy al supermercado? ¿De dónde viene eso que compro en el supermercado? ¿Puedo realmente comprarme esa prenda que seguramente voy a utilizar? ¿O más bien pienso en reutilizar otra que seguramente con algún proceso de cuidado y de costura yo podría darle una segunda o tercera oportunidad? Eso es un poco pensarse esas lógicas de consumo y otras técnicas más esenciales como clasificación en la fuente, es decir, se poder separar plásticos, orgánicos, eso hacerlo, digamos, desde pequeña escala sirve, aunque digamos que enfrentamos hoy un gran reto porque hay una encuesta global que se hizo alrededor del tema del cambio climático, más de 30 países donde se elaboró esta encuesta y arrojó que 8 de cada 10 personas creían que el cambio climático era un asunto prioritario para la humanidad, pero solo 5 de 10 creían que había algo que hacer, es decir, la humanidad es consciente, pero es muy pesimista. Y el reto un poco de la educación ambiental es cómo hacemos para educar, no desde la lógica del miedo, sino pensando en darle también una esperanza a la gente, es decir, no diciéndole como el agua se va a acabar, porque en efecto puede pasar, sino un poco cómo hacemos para que entre todos y todas podamos realmente cuidar los entornos y poder valorar, digamos, el cuidado mismo de la vida. Ahí está un poco el reto de estos tiempos. Venimos a cuidar el agua, de pronto cuando ya hay un Claro. racionamiento, cuando ya encontramos que realmente los embalses están bastante bajos. Pero deberíamos hacer esto antes de que eso esté sucediendo, porque como decía, para nadie es un secreto el cambio climático tan fuerte que afrontamos. E incluso tenemos como el beneficio de aún tener agua porque países tan importantes como Europa, como París, pues el agua es muy escasa, entonces nosotros aún tenemos como el beneficio, entonces deberíamos como apropiarnos mucho más de eso y cuidarla. También hablabas ahorita un poco de la enseñanza, de la educación, eres también docente. ¿Cómo le inculcas esto a tus estudiantes? Yo creo que, pues, un poco las preguntas que yo incito en las clases busca pensarse básicamente los problemas contemporáneos. Y pensarse los problemas contemporáneos definitivamente pasa por analizar y observar este tema del cambio climático, porque ya no hay, digamos, primero de entrada no tenemos otro planeta, no hay planeta B, y busca un poco que los chicos y las chicas un poco se cuestionen alrededor, digamos, de lo que pueden hacer de manera cotidiana y cómo eso, que parece menor, realmente tiene un impacto global. Y busca un poco, digamos, como sembrar preguntas que inviten también a la esperanza, insisto. No se trata un poco de seguir educando desde la lógica del miedo, sino cómo hacemos para que la gente pueda entender y también desarrollar incluso mecanismos empáticos para comprender un poco estos fenómenos. Porque imagínate esto, imagínate que al frente de tu casa se parqueen más o menos 700 buses de manera diaria. Eso es más o menos el equivalente a lo que se supone recibe de manera diaria el relleno sanitario Doña Juana. Y así como lo dices tú, como que hoy ya descubrimos que nos falta el agua porque ya abrimos el grifo y ya hoy no sale. Y ya nos dijeron como determinados días no vamos a tener agua. Aquí supimos que teníamos un relleno sanitario hasta cuando hubo derrumbes y en efecto pues se convirtió esto en un problema ambiental para la ciudad. Es como que hasta que no tenemos el problema no reaccionamos, pero es una lógica también de la humanidad. O sea, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la humanidad se asesinó mutuamente en 2 guerras mundiales. Entonces es como, bueno, las preguntas que nos hacemos alrededor del tema de salud mental, y también han surgido otras cosas que no nos pensábamos, vemos que explorando un poco esto se fueron allanando otros caminos, y siento hoy que estamos también abriendo un camino, y es posible hacerlo, aún en medio de las dificultades es posible hacerlo. Entonces yo creo que el reto es la revolución de las pequeñas cosas funciona. Hay que hacerlo mucho más si nos unimos como ciudadanos, como personas que sabemos que todo esto al final de cuentas nos va a beneficiar a nosotros mismos, ¿no? Que no es fácil, porque además también pues vivimos tiempos en que un poco con el tema de la pandemia y con lo que está ocurriendo en los cambios globales, vivimos tiempos de unas enormes incertidumbres, de crisis económicas. Siento que la gente vive en unas enormes incertidumbres, los gobiernos gestionan crisis y hemos normalizado la violencia. Esos 3 factores parecen ser como los determinantes de nuestro tiempo.
lo que pasa en la Franja de Gaza, en Ucrania, crisis económica, la pandemia. Es decir, es como un poco eso, incertidumbres, gestión de crisis y normalización de la violencia. Pero ese es el reto un poco. Cuéntanos cuál es ese proyecto que te ha marcado con respecto al medio ambiente. Uy, siento que muchos, pero creo que sacar adelante un proyecto que estaba en medio de unas enormes dificultades como este Procea, de Teusaquillo Tejedora de Redes de Educación Ambiental, probó que es posible que la ciudadanía desate, promueva e incentive redes de cooperación. No hubiera sido posible 980 votos si no nos hubiéramos juntado alrededor del bien común. Y no hubiera sido posible que el proyecto fuera realidad en medio de tantas dificultades y errores que también cometemos, porque pues, digamos, todos los proyectos son susceptibles de cometer errores, que los asumimos, los sacamos adelante, y creo que marcó un camino. Por eso insisto en que las revoluciones de las pequeñas cosas sí funcionan. El mecanismo de presupuestos participativos está pensado para intervenciones barriales. Este proyecto tuvo un alcance local. Este proyecto le dejó, digamos, a la localidad una capacidad instalada, le dejó un saber y le dejó una visibilización, ¿no?, de los entornos comunitarios y los entornos ecosistémicos. Y ese es un gran avance. Y también, pues, me marcó por esto un poco que estaba señalando en su momento, y es que, pues, también ves lo mejor y lo peor de los seres humanos. Desde el oportunismo político que hubo y que trató de bloquear a como diera lugar este proyecto, hasta la gente que se juntó alrededor de los afectos para decir, no, vamos a sacarlo adelante, y lo hicimos realidad. Qué interesante. Por último, ¿qué mensaje le podrías dejar a las nuevas generaciones? ¿Cuál es la importancia del medio ambiente, de estar también atentos del cambio climático y cuidar de todo eso? Yo siento que salgo cada día, cada domingo a la Paca Digestora Silva y hago cada acción comunitaria pensando en que valga la pena mi paso por este planeta. Siento que, o yo personalmente soy todavía un creyente y defensor de la teoría crítica, y pensando un poco en lo que alguna vez señalaba Herbert Marcuse, la vida es digna de vivirse y la sociedad cuenta con los recursos y las posibilidades para hacer realidad ese principio de vida digna. Y yo, digamos que me esfuerzo en el día a día con esos dos principios. Creo que en la vida, el día que deje de pensar eso, consideraré otra alternativa. Pero en el entretanto creo que mi mayor esfuerzo es un poco que la vida valga la pena. Y para mí la vida vale la pena haciendo algo que transforme, aunque sea en pequeña escala, un entorno. Bueno, en una Paca Digestora estaría bien que nos encontráramos.